Bueno, hermanos, el mensaje está basado en el pasaje que tuvimos como lectura devocional en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del 12 hasta el 17. Ahí encontramos la porción bíblica que contiene el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, la iglesia mundana. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos poderosas nos ponemos, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicándote, Señor, que tú nos asistas con el poder del Espíritu Santo. Habla en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a diferencia de muchas iglesias contemporáneas, la Biblia no titubea al condenar la mundanalidad. ¿Qué es mundanalidad? Bueno, es un pecado muy serio. Un pecado muy serio, y es en realidad cualquier preocupación o interés en el sistema temporal que pone lo perecedero, lo que pasa, antes que lo eterno. Bueno, los cristianos vivimos en el mundo, ¿verdad? Pero no somos del mundo. El Señor Jesucristo oró allí en la oración de Juan capítulo 15, las palabras que aparecen en el verso 19. Dijo él: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No debemos actuar como si fuéramos del mundo. Dice la Biblia que no somos del mundo. No somos del mundo. Escribió también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no dejen que el mundo los meta en su molde. Somos diferentes. Como hemos sido redimidos por la gracia de Dios, a los creyentes se nos llama, en Tito, capítulo 2, verso 12, dice, se nos llama a que renunciando a la impiedad, Tito 2:12, ¿y a qué? Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Santiago escribió en su carta, en el capítulo 1, verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Pero quiero que observen solo una frase, que es la que quiero enfatizar. Es guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. También Santiago, en el capítulo 4 de su epístola, en el verso 4, dijo: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora entiendan que cuando se habla en todos estos versículos del mundo, no se está refiriendo a las personas. De hecho, la Biblia dice que Dios ama al mundo, y nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo si queremos impactarlos con el Evangelio y alcanzarlos. Se está refiriendo a la filosofía que reina en el mundo, al sistema de pensamiento que gobierna la conducta de las personas, a sus costumbres, a sus modas, a todo aquello que hace que el hombre viva independientemente de Dios de una manera rebelde. También Juan pone en claro el deber de los cristianos de evitar la mundanalidad. En primera de Juan, en el capítulo 2, los versos del 15 al 17, dice la palabra: no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dolorosamente, la mayoría de los cristianos se han dormido ante todos estos llamados, y hay muy poca diferencia entre el creyente y el mundano. Somos diferentes, lo dice la palabra, debemos ser diferentes. No podemos amar las cosas que hay en el mundo, no podemos traer el mundo para la iglesia, no podemos comportarnos como se comportan las personas del mundo. Hay una diferencia entre su estilo de vida, hay una diferencia entre su música, hay una diferencia entre su manera de vestirse y la nuestra. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. La Biblia lo dice claramente. La iglesia en Pérgamo, como gran parte de las iglesias actuales, había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra la mundanalidad, y desgraciadamente algunos han ido racionalizando este acto de desobediencia con un principio muy antiguo que dice que el fin justifica los medios. O sea, si la intención es ganar a la gente, entonces tenemos que parecernos lo más posible a ellos, ¿verdad? Tenemos que darle lo que ellos quieren, y entonces así podemos ganar. Bueno, en realidad la experiencia demuestra que esto no funciona. El Señor nos manda a un mundo que está en enemistad con Él y también con nosotros, a llevarle su mensaje de salvación. Pero dolorosamente algunos han olvidado estas advertencias y siguen cediendo ante el mundo, y cada día se mezclan más con ellos. Así pasaba con la iglesia de Pérgamo. Era dolorosamente un paso en la espiral descendente. Luego de la pérdida del primer amor a Jesucristo que tuvo la iglesia de Éfeso, y entonces comienza el descenso. Bueno, en esta carta, siguiendo la norma general de las otras, a la iglesia de Pérgamo se le revela 7 aspectos en los que quiero que juntos reflexionemos. En primer lugar, ¿quién es el escritor de la carta? Bueno, el mismo autor de toda la epístola, de todo el libro de Apocalipsis. El escritor dice en el verso 12, una parte de este versículo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿quién es? Indiscutiblemente el mismo que escribió las otras cartas, el Señor Jesucristo, el Señor resucitado y glorificado. Allí en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, en el verso 16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, aquí se menciona nuevamente la espada aguda. La espada aguda de 2 filos, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, se nos dice que la Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, que esta espada, que también se menciona en la carta a los Efesios, de la misma manera, en este caso hablando de la armadura de Dios, en el capítulo 6, cuando se habla sobre la armadura de Dios, en el verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, que esta espada se describe aquí como que tiene 2 filos. ¿Qué quiere decir? Bueno, muestra que tiene potencia, y el poder tiene potencia para descubrir y para juzgar los pensamientos más íntimos del corazón. Acabamos de leer que está viva. Cuando usted lee la Biblia, no está leyendo un libro cualquiera, es el libro de Dios. Es el libro del Dios vivo, es palabra viva. La palabra de Dios es
viva. Y además dice que es eficaz. Yo creo que aquí está todo lo que nosotros necesitamos para vivir en este mundo y crecer espiritualmente. Está todo lo que necesitamos en este andar que hemos comenzado en Jesucristo. Y estoy plenamente de acuerdo con lo que hemos estado mirando en Colosenses. Cristo es suficiente y nos ha dado, como dice Pedro, todo lo que necesitamos para este andar de gracia en el mundo. Su palabra es poderosa, escudriña la mente y el corazón. Y aquí se da una descripción del Señor Jesucristo como juez y ejecutor. Porque la iglesia de Pérgamo, una iglesia que había dejado de marcar diferencia con el mundo, estaba casi a punto de recibir el juicio inminente del Señor. La iglesia de Pérgamo es un símbolo de muchas iglesias a lo largo de la historia que han cedido ante el mundo. ¡Qué dolor! Y esta es la gran pregunta que algunos cristianos siempre hacen. ¿Y esto qué tiene de malo? ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? Y eso es legalismo, ¿verdad? O eso no está en la Biblia. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que no están en la Biblia, pero no son sabias hacerlas. Cosas que la Biblia no menciona, ¿verdad? Cuestiones que entran dentro del área de la conciencia, pero cuando uno se hace la pregunta, ¿esto va a servir para que yo acerque a otras personas a Dios? ¿O me va a restar influencia como cristiano? ¿Va a hacer que el mundo deshonre el nombre de Dios? Su palabra es viva. El escritor es aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto. No es Juan, en el día de hoy, no es el pastor, no es ningún ser humano. Dice la palabra, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿A quién estaba dirigido el mensaje? Bueno, en el verso 12 lo dice, a la iglesia en Pérgamo. Esta iglesia sucede lo mismo que con otras. En el libro de los Hechos no aparece la descripción exacta de cuando esta iglesia se estableció, se organizó. Lo más probable es que esta iglesia también se fundara durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando evangelizó. Llegó allí con el evangelio y de allí salió y predicó a toda la provincia de Asia. Hay un versículo que hemos estado leyendo sobre el que hemos vuelto una y otra vez y estaremos regresando a él en las próximas cartas. Hechos 19:10, que dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Al parecer también de allí salió la iglesia en Pérgamo. Ahora quiero que observen algo. Como las demás, como muchas otras iglesias, estaban rodeadas por un ambiente hostil, por una cultura pagana. Nosotros estamos rodeados por una cultura que podemos llamarla pagana. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento en las decisiones que hacemos. Y estaba realmente expuesta continuamente a sus atractivos. También enfrentó mucha enemistad por parte de los adoradores del emperador que los perseguían. Aparte de su paganismo, su idolatría se manifestaba de una manera muy especial. Se les rendía culto al emperador. Fue a esa iglesia en Pérgamo a la que el Señor escribió, la ciudad de Pérgamo. Ya adelantamos algo, una ciudad idólatra, una ciudad que perseguía a la iglesia. Una ciudad, como dice, ubicada en Pérgamo. Pérgamo se le considera la ciudad más grande de Asia. Para la época en que se escribió el libro de Apocalipsis, Pérgamo había sido la capital de Asia por un periodo de 250 años. Y todavía existe hoy la ciudad de Pérgamo. Sobrevive con el nombre de Bergama, una ciudad turca. Pérgamo era muy conocida por su famosa biblioteca. Tenía alrededor de 200.000 volúmenes escritos todos a pura mano. Era superada solo por la biblioteca de Alejandría. Fueron los habitantes de Pérgamo los encargados de diseminar el uso de esta biblioteca en el mundo antiguo. Bueno, en realidad, la palabra pergamino se deriva de la palabra Pérgamo.
Pérgamo era un importante centro de adoración a 4 de las principales deidades del mundo grecorromano. Allí se encontraban los templos dedicados a Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Pero eclipsando la adoración de todas estas deidades como si fuera poco, la iglesia, disculpen, la ciudad de Pérgamo le rendía culto al emperador. Estaba la adoración al emperador, estaba la adoración a Atenea, a Esculapio, a Dionisio y a Zeus. Imagínense lo que significaba vivir en esta ciudad. No en vano el Señor le dice que allí estaba el trono del mismo diablo. Ahora quiero que veamos antes el elogio. En el capítulo 2, verso 13, encontramos el elogio que el Señor le da a esta iglesia. Dice lo siguiente: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Como en algunas de las cartas anteriores, el Señor Jesucristo comienza elogiándoles, o sea, reconociendo sus buenas obras, las evidencias de su auténtica fe. Y a pesar de las circunstancias tan difíciles en las que ellos se encontraban, los cristianos de Pérgamo mantuvieron su fe en el Señor Jesucristo. Y Él los elogia, dice: yo conozco tus obras, y por seguir además reteniendo su nombre cuando vivían donde estaba el trono del diablo. Es fácil obedecer al Señor y vivir la fe cristiana cuando las circunstancias son favorables, cuando el mundo no es hostil. Pero de manera general, si somos cristianos verdaderos, no vamos a ser bienvenidos, porque las enseñanzas que nosotros creemos, la verdad es que creemos, y nuestra conducta condena en cierta manera al mundo. Por eso es que los cristianos no somos bienvenidos. Ahora, ¿qué cosa era el trono de Satanás? ¿A qué se refería? Bueno, algunos, les voy a dar algunas de las opiniones que habían y después les voy a decir qué pienso. Algunos identifican el trono de Satanás con el altar de Zeus que dominaba la Acrópolis de Pérgamo. Otros relacionan el trono de Satanás con la adoración al dios Esculapio. Esculapio era el dios de la sanidad, y las personas de todas partes del mundo antiguo venían hasta Pérgamo para ser sanadas en su altar. Otros señalan el culto de adoración al emperador, que sin duda representaba la más grave amenaza para el cristianismo en Pérgamo. Pero en fin, ¿cuál era el trono de Satanás? Después de haber examinado todo esto, pienso que por todas esas razones, en realidad se le consideraba que allí estaba el trono de Satanás, porque era una ciudad idólatra, y una idolatría, ya ustedes ven ahí, extrema. Y en medio de esas circunstancias se desenvolvía una iglesia. Por todas estas razones se podría justificar el llamar a Pérgamo la ciudad donde estaba el trono del mismo diablo. Bueno, nosotros vivimos tiempos de libertad religiosa en esta nación americana, libertad que algunos la usan de una manera incorrecta y la han convertido en libertinaje, ¿verdad? Esa libertad implica que cada persona puede creer lo que quiera, siempre que no dañe a otros. Sin embargo, hay creencias que son peligrosas, ¿verdad? Vamos a tomar por un momento el cristianismo. Los cristianos diferimos en muchos aspectos, pero de manera general todos coincidimos lo mismo, tenemos la misma Biblia. Hay cristianos más liberales, más mundanos, hay cristianos más fundamentales y algunos más extremistas. Pero yo no he encontrado hasta ahora a un cristiano extremista que pueda encontrar en la Biblia algo que justifique el quitarle la vida a otra persona, ¿verdad?
que diga, bueno, Jehová como es el Dios verdadero, ahora el que no crea en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, lo voy a matar, ¿verdad? Me voy a cargar de explosivos y me voy a meter en un teatro o en un cine y voy a acabar con ellos. No lo hay. Bueno, cada rato escuchamos a algún desquiciado que hace algunas declaraciones bastante desagradables, pero no llegan a ese extremo. Sin embargo, hay algunas religiones que por naturaleza son peligrosas. Y me estoy refiriendo, lo voy a decir por nombre, a las creencias musulmanas. Todos creen en el mismo Corán y adoran al mismo Alá. Que no todos los musulmanes son terroristas, estamos claros, que hay muy buenas personas, buenas entre comillas, ¿no? Moralmente dentro de ellos, lo sabemos. Sin embargo, también los mismos que creen en el Corán y que dicen a adorar o amar a Alá, son los mismos que hacen las barbaridades que hoy en día estamos siendo testigos en el mundo entero, porque nosotros tampoco estamos exentos. El 2001 quedó grabado en la historia americana como un recordatorio de Dios que en esta tierra no hay nada seguro. Y cuando yo estaba ayer mirando las noticias con el subtítulo Francia bajo ataque, ¿saben lo que me vino a mente? Cuando estaba en Cuba y vi las noticias que estaban pasando por CNN y transmitiendo en Cuba, Estados Unidos bajo ataque. ¿Bajo ataque de qué? De demonios. Esta es una batalla espiritual. No hay justificación ninguna para cometer semejantes barbaridades. Que esas personas hayan ido a un teatro, a un partido de fútbol o cualquier otro lugar con su familia y que aparezca un endemoniado que a nombre de un Dios quiera quitarle la vida a otro ser humano de semejante, de una manera tan... Eso no tiene justificación. Y cuando yo veo esto, yo leía lo mismo, yo digo, bueno, realmente todos creen en el mismo Corán y todos creen en el mismo Alá. Hay creencias que son peligrosas, muy peligrosas. La idolatría, por ejemplo. La idolatría. Y cuando usted entroniza en el lugar que le corresponde a Dios a un ser humano. Miren, hermanos, cuando usted ha leído la Biblia, si ha leído el Antiguo Testamento, podrá comprobar a Dios le ofende todos los pecados, pero yo puedo decirle que hay un pecado en el que yo veo a Dios una y otra vez reaccionar de una manera muy especial, manifestando su ira una y otra vez en el Antiguo Testamento. Y no significa que para Dios haya pecado, pero este pecado de alguna manera profunda ofende a Dios. ¿Y saben cuál es? La idolatría. La idolatría. La idolatría. Bueno, esta ciudad estaba envuelta en todas esas prácticas. Y por estas razones ahí estaba el trono del diablo. El diablo anda como león rugiente, lo dice la Biblia. No estuvo solo haciendo incursiones en Francia, ni allá en los países del Medio Oriente. No, aquí en la nación americana. Por eso tenemos que estar orando, porque aunque ocurren esos hechos barbáricos, en lo más profundo está la mano del diablo y son cuestiones espirituales. Espirituales. Ahora, en medio de esas difíciles y penosas circunstancias, los creyentes siguieron morando. Ellos residían allí, dice la palabra, donde moras. A pesar de la persecución y del sufrimiento que soportaron, los creyentes en Pérgamo siguieron reteniendo el nombre de Cristo y no negaron su fe. No negaron su fe. Y la fidelidad de la iglesia de Pérgamo se mantuvo aún en los días de Antipas, a quien el Señor menciona. Y lo menciona con el calificativo de testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, dice el Señor. Es probable que Antipas fuera uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo. Según la tradición, fue asado hasta morir dentro de un toro de metal durante la persecución instigada por el emperador Domiciano.
Estas barbaridades que nosotros vemos hoy en el internet y en la televisión y nos horrorizamos, no es nada nuevo. Lo que está nuevo hoy es la posibilidad de ser testigo de estas cosas. Y yo pienso que todos tenemos un lado allí carnal que siente curiosidad. Se los digo por experiencia. En estos días estaba mirando una noticia en la televisión y antes de ponerla advirtieron: las imágenes son fuertes. Y usted sabe, esas decisiones que uno toma en cuestiones de segundos, sin pensarlo mucho. Yo me quedé, a ver qué va a pasar, para después quedarme toda la noche me quedé dando vueltas en la cabeza. Lo escribí en Facebook sobre esto, preguntándome ¿a dónde está el respeto por la vida humana? Creo que fue el domingo pasado, yo no recuerdo cuándo fue que vi esa imagen en la televisión. Fueron unas imágenes que pasaron de Venezuela, de cómo ha ido creciendo la violencia en ese país. Y parece que alguien estaba filmando ahí un grupo de jóvenes que golpearon a dos. Yo no sé lo que ellos hicieron, pero los tiraron en el suelo. Y después que estaban tirados en el suelo, le daban patadas en la cara, en el pecho. Había uno que saltaba encima de la cabeza de otro. Eran todos jóvenes. Pero lo que más me impactó fue que en un momento uno sacó un arma de fuego y se la puso en el pecho a uno de ellos. Y después de haber fallado como 3 veces, porque el arma se casquilló, una de esas veces le disparó en el pecho al otro muchacho, como si fuera un muñeco. Un muñeco. ¿A dónde se ha ido el respeto por la vida humana? Acá en los Estados Unidos se está hablando de entregarle armas a la gente en las escuelas para que se defienda. Sí, yo siempre he creído que la cuestión no está en el arma, sino en quien la empuña. Que querer establecer un control de armas sin establecer un control de corazones no va a funcionar. Pero tampoco creo que la solución sea que ahora convirtamos a la nación americana en un oeste. Imagínense que se le entregue armas a los estudiantes en las escuelas que puedan llevar armas. Hoy, cuando un joven se llena de ira con otro y se pelean y se caen a puñetazos, mañana no va a ser así. Sencillamente voy a buscar el arma y le pego un tiro. Bueno, algunos dicen, pero si viene una gente armada y entra en la escuela, entonces los demás lo pueden enfrentar. Sí, pero piense, para evitar eso, te estás metiendo en un problema mayor. Entonces ahora esto va a ser un oeste. Un oeste. ¿A dónde vamos a ir a parar? Dolorosamente. Esta es la realidad de nuestros días. Este hombre llamado Antipas fue asado hasta morir dentro de un toro de metal durante la persecución instigada por el emperador Domiciano. He aquí un hombre que pagó el precio máximo por no querer hacer concesiones. Hay cosas que no admiten concesiones. Aprenda eso. Y esas cosas son las verdades que hemos creído. No podemos cambiar lo que creemos. No se trata de agradar al mundo. Y si somos los únicos que creemos algo y nos van a rechazar y a perseguir, si usted está en un lugar donde alguien está diciendo una barbaridad en contra de Dios y a usted le piden su opinión, póngase de pie y diga lo que usted cree, aunque sea el único. Aunque sea el único. Mire, este hombre fue fiel y debido a su fidelidad, el Señor resucitado lo elogió, le llamó mi testigo fiel. Y saben ustedes que ese título que el Señor emplea para Antipas fue el mismo que se emplea para él. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4, 1, verso 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y en el capítulo 3, verso 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel. Fiel. Qué privilegio. Este hombre entregó la vida por Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el reproche? Bueno, el reproche está en el verso 14 y verso 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Luego de lo que a los creyentes les informa, tengo unas pocas cosas contra ti.
Aunque la mayoría de la iglesia en Pérgamo era fiel y leal a la verdad, algunos en la iglesia comenzaron a creer las falsas doctrinas y estaban tolerando el error en lugar de enfrentarlos. Estaban tolerando dos herejías en Pérgamo. En primer lugar, algunos estaban siguiendo la doctrina de Balaán. La historia de Balaán, no sé si ustedes la han leído ahí en Números, del 22 al 25. Fue un profeta a sueldo del Antiguo Testamento. El rey de Moab, llamado Balac, lo contrata para que él maldija a los israelitas, ¿se acuerdan? Y después de tratar 3 veces de que este hombre lanzara una maldición sobre Israel, sin éxito, Balaam se le ocurrió otro plan. Tramó usar a las mujeres moabitas para que sirvieran de señuelo a los israelitas e incitarlos a la conducta impía que los rodeaba, o sea, la inmoralidad sexual y la idolatría. O sea, había fallado en cuanto a sus maldiciones, entonces buscó el sexo a las mujeres y esto envolvió a muchos en Israel. Fue exitoso su plan, fíjense. Bueno, no fue exitoso, pero no hasta el punto que él esperaba. Dios interviene y castiga severamente a Israel. Y según Números capítulo 25, verso 9, Dios exterminó 24,000 en Israel por este pecado. Al igual que los israelitas, quienes fueron seducidos por esta falsa enseñanza de Balaam, algunos en la iglesia de Pérgamo estaban seducidos a mezclarse con el sistema pagano. Pedro reprendió a los balamitas ahí en su segunda carta, pero de la misma forma en la que Dios castigó severamente a Israel por tal unión, aquí el Señor amenaza con hacer exactamente lo mismo si ellos no hacían algo. Debían tomar una postura firme ante la herejía. Y a pesar del ejemplo gráfico de Israel y de la clara enseñanza de Pablo al respecto, algunos en Pérgamo persistían con esta enseñanza esta enseñanza diabólica de Balaam. Por ejemplo, ¿en qué consistía más o menos esto? Ellos creían que asistir a las fiestas paganas con toda esa depravación y toda esa inmoralidad sexual y aún unirse a la iglesia para adorar a Jesucristo, eso no tenía nada que ver. O sea, tú podías ir al mundo, practicar meterte en todo tipo de fiestas, aun cuando incluía adoraciones a ídolos, y luego regresar a la iglesia y todo estaba bien. Quiero recordar nuevamente las palabras de Santiago en el capítulo 4, verso 4, donde dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas condiciones o estas concesiones continúan hoy. Personas que parecen, como Balaam, hablar de parte de Dios, pero su motivación es la avaricia, el engrandecimiento propio que va arrastrando a la iglesia al pecado. Al pecado. Cada rato escuchamos cosas que nos horrorizan, ¿verdad? Como que nada tiene que ver que los cristianos celebren Halloween. Como que usted puede encontrar a Dios en el mismo Santa Claus, en todas partes. Estas son declaraciones que hacen algunos y que tienen una gran influencia sobre el pueblo cristiano, porque son personas conocidas, son figuras conocidas y que muchos de nosotros oímos sus canciones y ellos mismos en un lugar cantan a Dios y en el otro confunden a la gente. Una segunda herejía que toleraba la iglesia en Pérgamo implica a una figura del Nuevo Testamento. La primera herejía tenía que ver con este falso profeta, este profeta a sueldo, pero la otra tenía que ver con un personaje del Nuevo Testamento. Ya la mencionamos o lo mencionamos en una de las cartas. Ellos retenían lo que se llamaba la doctrina de los nicolaitas. Esto viene del nombre Nicolás. ¿Quién era Nicolás?
Nicolás era uno de los 7 hombres escogidos para encargarse de la distribución de alimentos. ¿Se acuerdan? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 6, usted puede leer al respecto. Realmente no se sabe, no hay evidencia de que se haya vuelto apóstata, como algunos padres de la iglesia primitiva creían, o si realmente los nicolaitas lo que hicieron fue malinterpretar, tergiversar, pervertir sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la libertad cristiana y a nombre de la libertad cristiana enseñaban que los cristianos podían participar de orgías paganas. O sea, soy libre en Cristo, entonces puedo tomarme algunas concesiones o tomarme algunas licencias sobre algunos temas que no me va a afectar en nada. Y en realidad convirtieron la libertad cristiana en una especie de libertinaje. Convertían la gracia de Dios en una desgracia, porque la gracia debe manejarse con cuidado. Hay que poner ahí una etiqueta frágil, porque se puede abusar de ella. Y en nombre de la libertad podemos encontrarnos haciendo cosas que a Dios ofenden y desagradan. Ellos sedujeron a la iglesia a la inmoralidad y a la idolatría. ¿Qué debían hacer? Después de señalarle el problema que tenían estas 2 herejías que estaban afectando a la iglesia, la herejía de Balaam y también los nicolaitas, el Señor les da un mandato en el capítulo 2, verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, el pecado solo tiene una solución. Bueno, la solución al problema humano del pecado la proporcionó Jesucristo. Hoy la iglesia trata con el pecado de una sola manera, y es que cuando somos confrontados por la palabra, con el Espíritu acerca del pecado, solo una respuesta Dios espera: arrepentimiento. Arrepentimiento. El único remedio para cualquier actitud o conducta pecaminosa es el arrepentimiento. No es una terapia, no es ver un psicólogo o un psiquiatra, todo comienza con el arrepentimiento. Hoy cambiamos el nombre a las cosas. Fulano padece de una adicción, ¿verdad? Fulano tiene un problema de baja autoestima. O, miren, aun cuando hoy el pecado se ha convertido en una adicción, no deja de ser pecado. Y lo primero, para empezar, tiene que empezar con reconocer que yo soy responsable de haber llegado a este punto, y como yo soy responsable, tengo que arrepentirme. Y entonces después, si necesito la ayuda de un profesional cristiano, entonces la busco. Pero tiene que empezar, porque si ahora yo digo, bueno, es que es una adicción, yo soy una persona enferma, la enfermedad necesita medicinas, el pecado necesita arrepentimiento. Cuando evadimos la responsabilidad, que esa es la intención que hay cuando se le trata de cambiar el nombre a todo esto, que uno trata de quitarse de encima la responsabilidad. Yo no soy responsable porque ya esto me domina. Bueno, sí te dominas, pero sigue siendo responsable. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se sienten con varones heredarán el reino de Dios, está hablando de personas que practican un estilo de vida pecaminoso. Y yo no dudo que muchos de ellos tuvieran adicciones, pero aún así van al infierno. O sea que la solución comienza con el arrepentimiento. Nosotros a veces queremos abocar a las personas, empujarlas para que vean un psiquiatra o un psicólogo sin tratar el asunto espiritual. Y a veces se manda a un cristiano a ver un psicólogo inconverso. ¿De qué le va a hablar? ¿Qué le puede enseñar? Y a veces hasta para mandar a un cristiano hay que tener cuidado, porque hay algunos cristianos que se llaman consejeros, que lo que están es corriendo detrás del dinero de las personas. Porque déjenme decirle, son consejeros cristianos, pero cobran como consejeros inconversos.
El asunto era tan serio que el Señor les dice: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Toda la iglesia enfrentó la espada de la batalla del juicio de Cristo. Los herejes por participar en su herejía e iniquidad, y el resto de la iglesia por tolerarlo. Nosotros no podemos encontrarnos en ninguna manera tolerando el mal en ninguna de sus formas. El Señor nos ha llamado a confrontar el pecado en la iglesia. Ahora, Mateo capítulo 18 enseña cómo tenemos que hacerlo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No andes chismeando, que si viste a fulano haciendo tal cosa. Oye, que si me enteré por Facebook que me encanta haciendo esto. O que alguien me dijo. Tampoco, mira, el que venga a ti a hablarte de otro hermano, si no ha hablado con ese hermano, frénalo. Porque si no te vas a convertir en un vertedero. Un vertedero espiritual. ¿Sabes lo que significa eso? Hay personas que son como una especie de vertedero. ¿A dónde va la gente a botar basura? Bueno, donde sabe que se puede hacer. Pero si usted es una persona que lo frena inmediatamente, ya no va. Ve y habla con él. Si no te oye, llama a 2 o 3 testigos. Si no los oye ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Tenle como un inconverso. Ahora, el consejo que el Señor le da, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nuevamente la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que tiene la capacidad de entender, porque Dios se la ha dado, obedezca. Al que venciere, ya dijimos, 1 de Juan 5, 4 y 5, todo cristiano, el Señor promete a aquellos miembros fieles de la iglesia de Pérgamo 3 cosas. En primer lugar, les va a dar a comer del maná escondido. El maná era pan con sabor a miel. Muchas veces me imagino, ¿a qué habrá sabido esto? Era una maravilla, ¿verdad? Comer ese pan celestial. El Señor alimentó a los israelitas durante sus años de vagar por el desierto, pero aún hasta del pan celestial la gente se cansa. El maná escondido representaba a Jesucristo, el pan de vida que descendió del cielo. Y cuando dice yo le daré de comer el maná escondido, está hablando de todas las bendiciones y beneficios que vamos a recibir o recibimos de conocer a Cristo, que comienza desde que conocemos a Cristo y se va a experimentar en su magnitud cuando estemos en el cielo disfrutando las bendiciones. La piedrecita blanca, una piedra blanca en la que se inscribía el nombre de deportistas. En la costumbre romana de recompensar con piedras blancas a los que vencían en competencias deportivas, servía como un boleto para un banquete especial de premio. Según este punto de vista, Cristo promete a los vencedores entrada en la celebración en el cielo para victoria eterna. Pero hay algo más, le dice: le daré un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Me llama la atención cuando uno examina varios comentarios al respecto. Ahí están los comentaristas perdiendo el tiempo de decir el nombre, ¿qué significa? Y el nombre no significa. Aquí dice que nadie va a conocerlo sino aquel que lo recibe. Hasta que tú no lo recibas, no podemos saber cuál es ese nombre nuevo hasta que lo recibamos. El nombre nuevo servirá como el pase de cada creyente a la gloria eterna y va a reflejar el amor especial y la adopción de Dios por cada hijo verdadero. La iglesia de Pérgamo enfrentó la misma decisión que enfrenta cada iglesia similar. Podían arrepentirse y recibir la bendición de la vida eterna en la gloria del cielo, o podían no arrepentirse y enfrentar la atemorizante realidad de que el Señor Jesucristo le declara la guerra. Al final, mantener el camino a las concesiones lleva siempre al juicio. Amados hermanos, estemos alerta frente a un mundo que está en enemistad con Dios y que quiere que nosotros nos envolvamos en él. Y para ti, estimado amigo que me has estado escuchando, no quiero terminar sin darte la oportunidad de que te reconcilies con Dios. El Señor te ama y te ama profundamente.
La prueba de ese amor es que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Dice la palabra que de tal manera te amó, que envió a su Hijo a morir para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vivimos en un mundo en tinieblas y lo triste es que cada día se oscurece más. Y si aún estamos viendo esto hoy, considere lo que ocurrirá cuando ya no esté la iglesia acá, cuando ya no estemos los cristianos. ¿Qué pasará en este mundo triste? Y que cada día se precipita más la perdición. ¿Quieres tú recibir a Cristo? ¿Te gustaría aceptarle como tu Salvador? No sé si habrá alguien en esta tarde que aún no haya puesto su fe en el Señor. Esta es la oportunidad. Si alguien quiere hacerlo, yo quiero verle y orar por usted. Póngase de pie o levante su mano. Si no, yo te invito a que en cuanto salgas de aquí, hables con el Señor. Le pidas al Señor que perdone tus pecados y que tú les recibes en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.